¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todos nuestros logros, seguimos sintiéndonos ansiosos y tristes? Parece que siempre hay algo que nos perturba. Problemas en el trabajo, relaciones, preocupaciones por la salud o incluso el miedo al futuro. Pero, ¿y si hubiera un secreto? Algo que pudiera traer paz y alegría genuinas, incluso en medio de los desafíos. Jesús habló de esto. Él no solo reconoció las dificultades de la vida, sino que también nos enseñó cómo superarlas. En Mateo 11, 28 a 30, Él extiende una poderosa invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En este pasaje, Jesús revela que hay descanso disponible para nuestras almas, algo que el mundo no puede ofrecer. A través de sus palabras y acciones, compartió secretos que nos ayudan a conquistar la ansiedad y la tristeza. Hoy exploraremos 6 secretos que Jesús nos enseñó. Cada uno de ellos tiene el poder de transformar la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida, trayendo esperanza, paz y propósito. Descubramos juntos el camino que Jesús trazó para vivir una vida llena de descanso y verdadera alegría. Jesús nos enseña el primer secreto para vencer la ansiedad y la tristeza: confiar en el cuidado de Dios. Este es el punto de partida para encontrar descanso y paz en medio de las dificultades de la vida. Él aborda esta verdad claramente en el Evangelio de Mateo 6, 25 a 34. Allí dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos invita a mirar las cosas simples que nos rodean. Nos pide que observemos las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y sin embargo, Dios las alimenta. Y luego pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Esta pregunta es directa pero profundamente reflexiva. ¿Qué nos dice esto sobre cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros? Si Él cuida de las aves y hasta de los lirios del campo, que florecen hoy y mañana se echan al fuego, ¿no cuidará aún más de nosotros, que estamos hechos a su imagen? Este pasaje nos invita a considerar el valor que tenemos ante los ojos de Dios y a descansar en esa certeza. Además, en el versículo 27, Jesús plantea otra pregunta: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí Jesús señala algo que a menudo olvidamos. La preocupación no resuelve nada, al contrario, consume nuestra energía y nos aleja de la confianza que deberíamos tener en Dios. En lugar de enfocarnos en nuestros miedos e inseguridades, Él nos llama a confiar en su cuidado constante. La invitación de Jesús no es solo mirar a nuestro alrededor y reconocer el cuidado de Dios en la creación. Él también nos llama a un cambio de mentalidad. En el versículo 33 afirma: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que al confiar en el cuidado de Dios y priorizar lo que es eterno, nuestras necesidades terrenales, que con frecuencia nos inquietan, serán suplidas por Él. Esta es una promesa que requiere fe y entrega de nuestra parte. Ahora consideremos ejemplos en la Biblia que muestran a personas confiando en el cuidado de Dios en tiempos difíciles. Uno de los casos más impactantes es el del profeta Elías en 1 Reyes 17. Durante una severa sequía, Elías se quedó sin comida ni agua.
Dios lo condujo a un arroyo donde pudo beber y envió cuervos que le llevaban comida. Más tarde, cuando el arroyo se secó, Dios dispuso que una viuda en Sarepta lo sustentara. Incluso en medio de la escasez, Elías fue testigo del cuidado de Dios en cada detalle. ¿Qué podemos aprender de esto? Que Dios no nos abandona, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Como Elías, estamos llamados a confiar en que Él siempre proveerá lo necesario para nuestro bienestar. Es importante enfatizar que esta confianza no es automática ni fácil. Se construye a medida que nos acercamos más a Dios mediante la oración, la lectura de su palabra y la reflexión sobre sus promesas. La Biblia, en el Salmo 55, versículo 22, nos anima diciendo: «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Aquí tenemos otra certeza, que podemos llevar nuestras preocupaciones y ansiedades a Dios. Él no solo nos escucha, sino que también nos sostiene. Para llevar esto a la práctica en nuestra vida diaria, podemos comenzar nuestro día recordando las palabras de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Cuando recordamos que la fidelidad de Dios se renueva cada día, comenzamos a ver nuestras circunstancias desde una nueva perspectiva. No necesitamos cargar con el peso del mañana ni con las incertidumbres del futuro. Podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Otro punto importante sobre este secreto es reconocer que confiar en Dios no significa ausencia de dificultades. Incluso Jesús enfrentó situaciones desafiantes, pero siempre demostró una fe inquebrantable en el Padre. Un ejemplo de esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando es llamado por Marta y María porque Lázaro, su amigo, estaba gravemente enfermo. A pesar de la angustia de las hermanas, Jesús se mantiene sereno y confiado en el plan de Dios. Él dice en el versículo 40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesús nos muestra que confiar en Dios no significa ignorar los problemas, sino creer que en cada situación Dios está en control y que su gloria será revelada. Por tanto, en este primer secreto, Jesús nos desafía a quitar la mirada de nuestras preocupaciones y ponerla en el cuidado amoroso de Dios. Nos llama a reconocer que nuestras vidas valen mucho más que las cosas que tememos perder y que su cuidado es constante y fiel. Cuando recordamos esto, la ansiedad pierde su poder sobre nosotros y podemos encontrar una paz que proviene de saber que estamos en las manos de un Padre amoroso. El segundo secreto que Jesús nos enseña para superar la ansiedad y la tristeza es comprender el poder de la oración y la gratitud. Esta práctica, enseñada tanto por Jesús como por los apóstoles, transforma nuestra relación con Dios y nuestra perspectiva sobre los desafíos de la vida. Para entender mejor esto, exploremos lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4, los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. Él responde con lo que conocemos como el Padre Nuestro, que comienza diciendo: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Esta oración, familiar para muchos de nosotros, nos enseña a buscar a Dios en cada área de nuestras vidas. Al llamar a Dios Padre, se nos invita a confiar en Él, como un niño confía en su padre, sabiendo que siempre escucha y cuida. La petición del pan diario nos recuerda que debemos depender de Dios cada día, y la confesión de pecados nos brinda libertad de la culpa y el peso. Sin embargo,
Jesús no solo nos enseña cómo orar, sino también con qué actitud debemos acercarnos a Dios. En ese mismo capítulo de Lucas, en el versículo 9 declara: «Así que yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Aquí, Jesús nos anima a ser persistentes y confiados en nuestras oraciones. Él quiere que entendamos que la oración no es simplemente un deber religioso, sino una conversación viva y continua con Dios, quien siempre está dispuesto a responder. Un ejemplo poderoso del impacto de la oración en momentos de tristeza o ansiedad se encuentra en la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. En el libro de 1 Samuel, capítulo 1, Ana estaba profundamente angustiada porque no podía tener hijos. Su angustia era tan grande que lloraba amargamente, pero en lugar de dejarse consumir por la tristeza, Ana derramó su corazón ante Dios en oración. En el versículo 15, ella le dice al sacerdote Elí: «No pienses que soy una mujer malvada. Lo que pasa es que estaba orando con gran angustia y aflicción. Dios escuchó la oración de Ana y respondió dándole un hijo, Samuel, quien más tarde se convirtió en un gran profeta en Israel». Lo que aprendemos aquí es que la oración no solo lleva nuestras peticiones a Dios, sino que también alivia el peso que llevamos en el corazón. Ana se fue de ese momento de oración renovada, incluso antes de que su situación cambiara. Otro aspecto esencial de este secreto es la gratitud. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo escribe: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Pablo nos recuerda que la oración no debe ser solo una lista de peticiones, sino también un momento para dar gracias. La gratitud transforma nuestra perspectiva sobre las dificultades, ayudándonos a recordar las bendiciones de Dios incluso en los tiempos más duros. Un ejemplo notable de gratitud en medio de la adversidad se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11. Ante una multitud hambrienta, Jesús tomó 5 panes y 2 peces, algo que parecía insuficiente para alimentar a tantos. Pero antes de multiplicar el alimento, Él hizo algo simple, pero profundo. Jesús entonces tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Jesús demuestra que la gratitud precede al milagro. Él no se quejó por la escasez, sino que dio gracias a Dios por lo que tenía, confiando en el poder de Dios para suplir la necesidad. Este acto nos sirve como ejemplo. Al expresar gratitud, reafirmamos nuestra fe y creamos espacio para que Dios obre en nuestras vidas. Además, la gratitud no es solo una reacción a las cosas buenas que recibimos, es una actitud que nos acerca más a Dios en todas las circunstancias. El apóstol Pablo, incluso enfrentando persecución y encarcelamiento, escribió a los cristianos animándolos a mantener un corazón agradecido. En 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Esta orientación nos desafía a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y confiar en que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no comprendemos lo que está sucediendo. Jesús, con su propio ejemplo, demostró cómo la oración y la gratitud sostienen el alma. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 al 39, vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, momentos antes de su arresto. Estaba profundamente angustiado y oró fervientemente al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú».
Esta oración refleja una entrega total y confianza en el plan de Dios, incluso en medio del dolor. Jesús no ocultó su angustia, sino que la llevó al Padre en oración, mostrando que nosotros también podemos hacer lo mismo al enfrentar nuestras propias luchas. La oración y la gratitud, juntas, son herramientas poderosas que nos ayudan a sobrellevar las presiones y desafíos de la vida, nos conectan con Dios, renuevan nuestras fuerzas y nos recuerdan que no estamos solos. Cuando practicamos este segundo secreto, comenzamos a experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestros corazones y nuestras mentes, como está escrito en Filipenses 4:7. Por lo tanto, es esencial cultivar una vida de oración constante y un corazón agradecido, no solo en los momentos de alegría, sino también durante los tiempos difíciles. Al hacerlo, comenzamos a experimentar la presencia de Dios de una forma más profunda y nos damos cuenta de que, incluso en las tormentas, Él es fiel para sostenernos. El tercer secreto para superar la ansiedad y la tristeza que Jesús nos enseña es buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas. Este es un llamado que nos lleva a reorientar nuestras prioridades y a enfocarnos en lo que es eterno, no en lo que es temporal. Jesús habla de esto de manera clara y profunda en el Evangelio de Mateo 6:33, cuando dice: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios? Jesús nos invita a desviar nuestra atención de las preocupaciones materiales, la acumulación o las circunstancias, y dirigirla hacia lo que realmente importa, la voluntad de Dios y sus propósitos para nuestras vidas. Esto no es algo que ocurra de forma natural, es un llamado a transformar nuestras mentes y corazones. Un ejemplo claro de esta enseñanza se puede ver en la historia de Marta y María, narrada en el Evangelio de Lucas 10, versículos del 38 al 42. Jesús visitó la casa de las dos hermanas, y mientras Marta estaba ocupada con los preparativos, María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Abrumada, Marta pidió a Jesús que le dijera a María que la ayudara, pero él respondió: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Aquí Jesús deja claro que, aunque muchas cosas pueden parecer importantes y urgentes, solo una es verdaderamente esencial: estar en la presencia de Dios y escuchar su voz. Este momento refleja cuán a menudo permitimos que las presiones de la vida diaria nos distraigan de lo que realmente importa. Cuando buscamos primero el reino de Dios, prestamos atención a lo que es eterno, aliviando la carga de la ansiedad y trayendo paz a nuestro corazón. Este secreto es más que una instrucción, es una promesa. Jesús nos asegura que al priorizar el reino de Dios, nuestras demás necesidades serán suplidas. No significa que no enfrentaremos desafíos o que todo será fácil, pero sí que Dios cuidará de cada detalle mientras nos enfocamos en Él. Otro ejemplo bíblico que refleja esta prioridad es la historia del joven rico que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Este hombre se acercó a Jesús con una pregunta importante: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le respondió mencionando los mandamientos, a lo cual el joven replicó que los había cumplido desde su juventud. Sin embargo, conociendo el corazón del hombre, Jesús le planteó un reto mayor. «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme». El joven rico se fue triste,
porque tenía muchas posesiones y no estaba dispuesto a renunciar a ellas para buscar primero el reino de Dios. Esta historia nos lleva a reflexionar. ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestros corazones? ¿Estamos dispuestos a dejar lo que sea necesario para seguir a Jesús y buscar su reino por encima de todo? Cuando hacemos del reino de Dios nuestra prioridad, nuestras vidas comienzan a alinearse con los valores y principios del cielo. Jesús ilustró esto en varias parábolas, como la del tesoro escondido que se encuentra en Mateo, capítulo 13, versículo 44. Él dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola ilustra el valor incalculable del reino de Dios. El hombre de la historia reconoció que nada de lo que poseía era más valioso que el tesoro que había encontrado. De manera similar, cuando comprendemos el valor del reino de Dios, nuestras prioridades cambian y la ansiedad que sentimos por las cosas temporales comienza a perder fuerza. Buscar primero el reino de Dios también significa confiar en su justicia y en sus planes para nuestras vidas. A menudo nos volvemos ansiosos porque queremos resolver todo por nuestra cuenta, basándonos en lo que creemos que es mejor. Pero en Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos recuerda: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta confianza nos libera de la carga de intentar controlar todo y nos da la certeza de que Dios está guiando nuestros pasos. Un ejemplo práctico de buscar primero el reino de Dios puede verse en la vida del apóstol Pablo. Incluso enfrentando persecuciones, encarcelamientos y dificultades, él mantuvo su enfoque en el propósito de Dios. En Filipenses, capítulo 3, versículo 14, declara: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo comprendía que buscar el reino de Dios era más importante que cualquier otra cosa. Este enfoque le ayudó a enfrentar las dificultades sin perder la paz ni la alegría. Además, buscar el reino de Dios nos impulsa a vivir vidas de generosidad y compasión. Cuando entendemos que todo lo que tenemos viene de Dios, somos libres para compartir con los demás. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 35 y 36, Jesús habla de cómo cuidar a los necesitados es una forma de buscar el reino. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estas palabras nos recuerdan que buscar el reino de Dios no es solo una actitud interior, sino algo que se refleja en nuestras acciones y en cómo nos relacionamos con quienes nos rodean. Por lo tanto, el tercer secreto que Jesús nos enseña es un cambio de perspectiva. Cuando hacemos del reino de Dios nuestra prioridad, nuestras preocupaciones por las cosas terrenales disminuyen y encontramos paz al saber que Él está en control. Este es un llamado que requiere decisión y compromiso, pero la recompensa es una vida llena de propósito y descanso en Dios. El cuarto secreto para superar la ansiedad y la tristeza radica en una enseñanza simple pero poderosa de Jesús: vivir un día a la vez. Esta lección nos anima a enfocar nuestra atención en el presente y a confiar en que Dios proveerá el sustento que necesitamos para cada momento de nuestras vidas. Jesús habló claramente sobre esto en Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta a cada día su propio mal. Estas palabras nos invitan a dejar de lado la carga que nos imponemos al intentar cargar con las incertidumbres del futuro. La ansiedad a menudo surge del deseo de controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, Jesús nos muestra que el camino hacia la paz consiste en lidiar con las demandas del día presente, confiando en que Dios está en control del mañana. Cuando miramos el ejemplo de Israel en el desierto, vemos cómo Dios enseñó a su pueblo a depender de Él cada día. En Éxodo 16, Dios provee maná, el pan del cielo, para sostener a los israelitas. Se les instruyó que recogieran solo lo necesario para cada día, confiando en que Dios enviaría más al día siguiente. En el versículo 19, Moisés dice: «Nadie deje nada de ello para mañana». Sin embargo, algunos desobedecieron y trataron de guardar maná para el día siguiente. El resultado fue que el pan se descompuso y se llenó de gusanos. Este episodio nos enseña que Dios quiere que confiemos en Él cada día. No nos da todo de una vez para que aprendamos a depender de su cuidado constante. Vivir un día a la vez no significa ignorar la importancia de planificar o de tener responsabilidades. Significa confiar en que Dios nos dará la fuerza que necesitamos para enfrentar cada desafío en el momento adecuado. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Estas palabras nos recuerdan que Dios nos ofrece una renovación diaria. No tenemos que cargar con el peso de toda nuestra vida de una sola vez, porque su misericordia se renueva cada mañana. Cuando pensamos en vivir un día a la vez, también podemos mirar al ejemplo de Jesús. A lo largo de su ministerio enfrentó presiones y desafíos constantes, pero siempre vivió con un enfoque claro en el presente. En Juan 9:4, Jesús dice: «Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar». Jesús abrazó plenamente el momento presente, cumpliendo la voluntad de Dios día a día. No se preocupaba por acumular o planear más allá de lo necesario, sino que confiaba en que el Padre proveería todo lo necesario en el momento justo. Otro ejemplo impactante de vivir en el presente se encuentra en la historia del profeta Elías, relatada en 1 Reyes 19. Después de derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías sintió temor, huyó y se sintió completamente desanimado y agotado. Le pidió a Dios que le quitara la vida, pero el Señor respondió de una manera sorprendente. En lugar de reprenderlo o darle respuestas complejas, Dios envió un ángel con comida y agua y le indicó que descansara. Dios no abordó el futuro ni los grandes desafíos que aún le esperaban. Atendió sus necesidades inmediatas. Este cuidado diario restauró su fuerza para continuar su camino. Como Elías, muchas veces necesitamos recordar que el primer paso para vencer la ansiedad es centrarnos en el presente, un momento a la vez, confiando en que Dios nos sostendrá. Otro punto importante sobre vivir un día a la vez es aprender a descansar en el Señor. La ansiedad y la tristeza a menudo nos llevan a un estado de inquietud constante, pero Dios nos llama a encontrar descanso en Él. En el Salmo 37:7 leemos: «Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades». Descansar en el Señor significa confiarle nuestras preocupaciones, sabiendo que Él cuida de nosotros. Cuando aprendemos a confiar en Dios y a vivir un día a la vez, encontramos un descanso que calma tanto la mente como el corazón. Pablo, en su carta a los Corintios,
también nos enseña cómo enfrentar el presente sin sobrecargar el futuro. En 2 Corintios 12:9 comparte una revelación importante. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta promesa nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para cada momento. No necesitamos tener toda la fuerza ahora, porque Dios provee lo que necesitamos en el momento justo. Un aspecto práctico de vivir un día a la vez es cultivar el hábito de la gratitud por el presente. Como ya vimos, la gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de preocuparnos por lo que nos falta. En el Salmo 118:24, el salmista declara: «Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él». Cuando reconocemos que cada día es un regalo de Dios, comenzamos a experimentar alegría y contentamiento, incluso en las circunstancias más difíciles. También es importante recordar que vivir un día a la vez no significa ignorar los desafíos, sino enfrentarlos con la ayuda de Dios. En Josué 1:9, Dios dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Esta promesa nos anima a enfrentar cada día con valentía, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. Por tanto, el cuarto secreto nos desafía a abandonar el hábito de preocuparnos por lo que está fuera de nuestro control. Nos llama a vivir plenamente en el presente, confiando en que Dios está al mando del futuro. Cuando lo ponemos en práctica, hallamos una paz que nos permite descansar en Dios, sabiendo que Él cuidará de cada detalle de nuestras vidas. El quinto secreto que Jesús nos enseña para vencer la ansiedad y la tristeza es aprender a ver la presencia de Dios, incluso en las tormentas de la vida. Esta lección nos llama a fortalecer nuestra fe y a entender que Dios nunca nos abandona, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece fuera de control. Uno de los pasajes más conocidos que ilustra esta verdad se encuentra en Mateo 14:22-33. En este episodio, Jesús camina sobre el agua en medio de una tormenta. Después de alimentar a una gran multitud, instruyó a sus discípulos que subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado del lago, mientras él subía al monte a orar. Durante la noche se desató una tormenta y los discípulos, solos en la barca, estaban aterrados. Fue entonces cuando Jesús apareció caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron, se asustaron, pensando que era un fantasma. Pero Jesús los tranquilizó diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14:27. Pedro, con valentía, pidió ir hacia Jesús sobre el agua, y Jesús lo invitó. Sin embargo, cuando Pedro notó la fuerza del viento, comenzó a hundirse y clamó: «Señor, sálvame». Mateo 14:30. Jesús extendió inmediatamente su mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. Esta historia nos enseña algo profundo. Jesús está con nosotros en todas las tormentas, incluso cuando todo parece caótico y sentimos que nos estamos hundiendo. Él se acerca y extiende su mano. Pero también nos desafía a confiar en Él, incluso cuando los vientos soplan con fuerza y las olas amenazan con abrumarnos. La ansiedad y la tristeza surgen con frecuencia cuando perdemos de vista la presencia de Dios en nuestras luchas. Nos enfocamos tanto en el problema que olvidamos que Jesús está en la barca con nosotros, o como en el caso de Pedro, justo a nuestro lado sobre el agua. En el Salmo 46:1 encontramos un recordatorio poderoso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La presencia de Dios es constante. Incluso cuando no la percibimos,
Él siempre está con nosotros, sosteniéndonos y fortaleciéndonos en medio de las dificultades. Otro ejemplo bíblico que nos enseña a confiar en Dios en las tormentas se encuentra en Marcos 4:35 a 41. En este relato, Jesús estaba con sus discípulos en una barca cuando una fuerte tormenta comenzó a amenazarlos. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente. Aterrados, los discípulos lo despertaron diciendo: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo se calmó por completo. Luego les preguntó a los discípulos: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. Esta historia nos lleva a reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos las tormentas de la vida? A menudo, como los discípulos, sentimos que estamos solos y olvidamos que Jesús está en la barca con nosotros. Pero Él nos llama a confiar, no porque las tormentas no sean reales, sino porque su presencia es mayor que cualquier adversidad. En Isaías 43:2, Dios nos da una promesa que fortalece nuestra fe. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta promesa nos recuerda que Dios no nos exime de las tormentas, pero camina con nosotros a través de ellas. Su presencia nos protege y nos da el valor para seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Un ejemplo inspirador de alguien que vio a Dios en medio de la tormenta es Job. Su historia, relatada en el libro que lleva su nombre, es una de las narrativas más profundas sobre el sufrimiento y la fe. Job lo perdió todo: sus posesiones, sus hijos y su salud. Cuestionó, lloró y se lamentó, pero nunca dejó de buscar a Dios. En el capítulo 42, versículo 5, después de haber soportado tanto, declara: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job encontró la presencia de Dios en medio de su tormenta, y eso transformó por completo su perspectiva. Comprendió que incluso en el sufrimiento, Dios estaba con él. Otro ejemplo significativo es el de Pablo y Silas en prisión. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 25 y 26, estaban encarcelados, con los pies sujetos en el cepo, después de haber sido severamente azotados. Aún en esa situación, oraban y cantaban himnos a Dios. De repente ocurrió un terremoto tan violento que sacudió los cimientos de la prisión, y todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Su actitud de alabanza en medio de la tormenta es un poderoso testimonio de fe y confianza en Dios. No permitieron que la adversidad les impidiera ver la presencia de Dios y adorarlo. El resultado fue liberación y un testimonio impactante para los que los rodeaban. Ver a Dios en las tormentas también significa reconocer que Él tiene un propósito en todo lo que enfrentamos. En Romanos 8:28, Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta verdad nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está obrando para nuestro bien. Él usa las tormentas para moldearnos, enseñarnos y acercarnos más a Él. Un aspecto práctico de vivir este secreto es aprender a clamar a Dios en las dificultades, tal como lo hizo Pedro cuando comenzó a hundirse. En el Salmo 34:17 leemos: «Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias». Este clamor no es una señal de debilidad, sino de dependencia de Dios. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Él y buscamos su ayuda, Él nos sostiene y fortalece. Por tanto, el quinto secreto es un llamado a la fe. Es aprender a ver a Dios en las tormentas, confiar en su presencia
y saber que nunca nos abandona. Cuando ponemos en práctica este secreto, encontramos el valor para enfrentar cualquier adversidad porque sabemos que no estamos solos. El sexto secreto que Jesús nos enseña para superar la ansiedad y la tristeza es encontrar gozo en servir a los demás. Esta lección nos muestra que cuando dejamos de enfocarnos únicamente en nosotros mismos y elegimos amar y servir a otros, experimentamos una transformación interior profunda. El acto de servir no solo bendice a quienes reciben, sino que también renueva y trae alegría al corazón de quien da. Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que vivió para servir. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, vemos una de las escenas más conmovedoras de su ministerio: el lavado de los pies de los discípulos. Antes de la última cena, Jesús tomó una toalla, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, una tarea que culturalmente estaba reservada para los siervos. Al terminar dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Juan 13, 14, 15. Con este acto, Jesús enseñó que servir es una expresión de amor y humildad. Él, siendo el Hijo de Dios, eligió asumir el papel de siervo, demostrando que no hay mayor gozo que hacer el bien a los demás. Este gozo no proviene del reconocimiento ni de la recompensa, sino del hecho de que al servir reflejamos el carácter de Cristo. Además, en Mateo 25, 35 a 40, Jesús deja claro que servir a los demás es también servirle a Él. Habla de aquellos que alimentaron al hambriento, ofrecieron refugio al extranjero y visitaron a los enfermos y encarcelados. Luego declara: «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». Esta enseñanza nos recuerda que a Dios le importa profundamente cómo tratamos a los demás. Cuando elegimos servir, nos convertimos en instrumentos del amor de Dios en la vida de las personas. Esto nos conecta con un propósito mayor, llenando el vacío que muchas veces conduce a la tristeza y la ansiedad. Un ejemplo práctico de cómo el servicio puede transformar vidas se encuentra en la historia del buen samaritano, contada en Lucas 10, 25, 37. Jesús relata cómo un hombre fue asaltado y dejado al borde del camino. Mientras varias personas pasaron de largo sin ayudar, un samaritano, movido por compasión, se detuvo, atendió sus heridas y se aseguró de que estuviera a salvo y cuidado. El samaritano no esperaba nada a cambio, simplemente vio una necesidad y actuó. Esta historia nos enseña que el verdadero servicio no está condicionado por la conveniencia o la recompensa, sino que es fruto de un corazón lleno de amor y compasión. Cuando decidimos actuar de esta manera, nos convertimos en canales de la gracia de Dios para quienes lo necesitan. Otro aspecto importante del servicio es que nos ayuda a lidiar con nuestras propias preocupaciones. Cuando nos enfocamos únicamente en nuestros problemas, estos tienden a volverse más pesados. Sin embargo, al ayudar a otros, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas y que podemos marcar una diferencia en la vida de alguien más, incluso en medio de nuestras propias dificultades. El apóstol Pablo entendía bien esta dinámica. En Gálatas, capítulo 6, versículo 2, nos anima diciendo: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo». Al cargar las cargas de los demás, experimentamos una solidaridad que fortalece tanto al que ayuda como al que recibe ayuda. Esto crea una conexión que refleja el amor de Dios y nos recuerda que fuimos creados para vivir en comunidad, apoyándonos mutuamente. El libro de Proverbios también nos ofrece una perspectiva sobre el impacto del servicio
en nuestro propio gozo. En Proverbios 11:25 leemos: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este principio nos muestra que cuando bendecimos a otros, también somos bendecidos. El acto de servir genera un ciclo de bondad y alegría que transforma no solo a quienes reciben, sino también a quienes dan. Para ilustrar aún más este secreto, podemos mirar la vida de Dorcas o Tabita, mencionada en Hechos 9:36 a 41. Ella era conocida por sus buenas obras y por ayudar a los necesitados, especialmente haciendo ropa para las viudas. Cuando Dorcas se enfermó y murió, la comunidad estaba tan conmovida que llamaron a Pedro, quien, por la gracia de Dios, la resucitó. Esta historia nos enseña que el impacto de servir a otros va mucho más allá del momento mismo. La generosidad y el cuidado de Dorcas dejaron una huella duradera en su comunidad, y su historia sigue inspirando a personas hasta hoy. Más allá del impacto emocional y espiritual, servir a otros también nos ayuda a crecer en humildad y empatía. En Filipenses 2:3 a 4, Pablo nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta actitud nos desafía a dejar a un lado el egoísmo y a buscar formas prácticas de amar a los demás. No se trata solo de grandes gestos, sino de pequeñas acciones cotidianas que demuestran cuidado y compasión. El servicio también nos recuerda que Dios nos ha creado con dones y talentos que deben ser usados para el bien de los demás. En el 1 Pedro 4:10 se nos instruye: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando usamos nuestros dones para servir, nos alineamos con el propósito de Dios para nuestras vidas y experimentamos el gozo que proviene de saber que estamos contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos. Finalmente, el acto de servir nos acerca más a Jesús. En Marcos 10:45, Él declara: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús mismo, el Rey de Reyes, eligió una vida de servicio, ¿cuánto más nosotros, sus seguidores, estamos llamados a hacer lo mismo? Por tanto, el sexto secreto nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a encontrar gozo en bendecir a otros. Ya sea a través de gestos simples o de acciones más grandes, servir a los demás nos conecta con el corazón de Dios, nos da propósito y transforma nuestras propias vidas. Cuando vivimos este secreto, descubrimos un gozo duradero que trasciende las circunstancias y refleja el amor de Cristo en cada acto de bondad. El séptimo secreto que Jesús nos enseña para vencer la ansiedad y la tristeza es renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Este principio está profundamente arraigado en la enseñanza bíblica y refleja la necesidad de transformar nuestra manera de pensar para alinear nuestras emociones, deseos y preocupaciones con la verdad de Dios. Al permitir que la palabra moldee nuestra visión del mundo, podemos experimentar la paz y el gozo que provienen de una mente renovada. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, presenta claramente este principio en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente comienza cuando elegimos no conformarnos a los patrones de este mundo, que a menudo nos conducen a la ansiedad, la comparación y la insatisfacción. En cambio, estamos llamados a permitir
que la palabra de Dios transforme nuestros pensamientos y emociones, trayendo claridad y dirección. Jesús ejemplifica este secreto de manera práctica en su propia vida. En el Evangelio de Mateo, capítulos 4, 1 a 11, lo vemos enfrentando la tentación en el desierto usando la palabra de Dios como su arma. Cuando Satanás intentó distorsionar la verdad y sembrar duda, Jesús respondió con autoridad: escrito está. Esta frase repetida demuestra cómo Jesús se aferraba a las Escrituras para mantenerse firme frente a las mentiras y las tentaciones. No permitió que pensamientos erróneos ocuparan su mente, sino que la renovó constantemente con la verdad divina. Al igual que Jesús, nosotros también estamos llamados a usar la palabra como fuente de renovación y fortaleza. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia no es simplemente un texto antiguo, es viva, dinámica y lo suficientemente poderosa como para transformar nuestra forma de pensar. Cuando la leemos, meditamos en ella y la aplicamos, nos ayuda a discernir entre los pensamientos que vienen de Dios y los que surgen del miedo, la duda o la ansiedad. Renovar la mente requiere dedicación y disciplina. El salmista, en el Salmo 1, 2 a 3, describe el impacto de meditar en la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este pasaje nos invita a encontrar placer en conocer y reflexionar en la palabra. La meditación diaria nos fortalece y nos arraiga como un árbol junto a un río, siempre sostenido por la fuente de vida. Un ejemplo práctico de cómo la renovación de la mente transforma nuestras emociones se encuentra en la vida del profeta Jeremías. Él escribió el libro de Lamentaciones en medio de una gran crisis, cuando Jerusalén había sido destruida y su pueblo llevado al exilio. A pesar de su dolor, Jeremías encontró esperanza al recordar la fidelidad de Dios. En Lamentaciones 3:21 a 23 declara: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jeremías eligió deliberadamente enfocar su mente en la verdad de Dios, en lugar de dejarse consumir por la desesperación. Este es el poder de la renovación. Nos ayuda a ver la realidad a través del lente de las promesas de Dios. Otro aspecto esencial de renovar la mente es alimentarnos diariamente de la palabra, tal como Jesús enseñó en Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como necesitamos alimento físico para sostener nuestros cuerpos, necesitamos la palabra para nutrir nuestra mente y nuestro espíritu. Cuando descuidamos esta práctica, nos volvemos más vulnerables a la ansiedad, la tristeza y las mentiras del enemigo. El salmista también enfatiza el valor de guardar la palabra en nuestros corazones. En el Salmo 119, 11, escribe: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Esta práctica de internalizar la palabra nos ayuda a recordar las promesas y la guía de Dios en los momentos difíciles. Cuando enfrentamos pensamientos negativos o preocupaciones, podemos recurrir a lo que ya ha sido plantado en nuestros corazones mediante la meditación y la lectura de la Biblia.
Otro ejemplo inspirador se encuentra en la vida de Pablo mientras estaba encarcelado. En Filipenses 4:8 a 9 anima a los cristianos a llenar sus mentes con cosas buenas. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Aun en circunstancias adversas, Pablo demostró el poder de una mente renovada por la verdad. Nos desafía a dirigir nuestros pensamientos hacia lo que edifica y glorifica a Dios, en lugar de permitir que la ansiedad y el temor dominen nuestra mente. Renovar la mente también requiere el esfuerzo de identificar y rechazar las mentiras que nos alejan de la paz de Dios. En 2 Corintios 10:5, Pablo escribe: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta práctica exige vigilancia y acción. Cuando surgen pensamientos de duda, culpa o desesperación, necesitamos someterlos a la verdad de Cristo, permitiendo que Él gobierne en nuestra mente. La renovación de la mente nos lleva a experimentar una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús, en Juan 14:27, prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz es el resultado de una mente que confía en las promesas de Dios y que se niega a ser dominada por la ansiedad. Viene cuando elegimos meditar, vivir y confiar en la palabra. Por tanto, el séptimo secreto es una invitación a la transformación. Es un llamado a permitir que la palabra de Dios renueve nuestra forma de pensar, reemplazando la ansiedad con el descanso en sus promesas y la tristeza con el gozo de su presencia. Cuando nos comprometemos a renovar nuestra mente, encontramos una fortaleza interior que nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y esperanza. A lo largo de estas enseñanzas hemos explorado cómo Jesús, a través de sus palabras y ejemplo, nos enseñó a superar la ansiedad y la tristeza. Él nos mostró que el verdadero descanso proviene de confiar en el cuidado de Dios, de la oración sincera, de la gratitud, de vivir un día a la vez, de reconocer su presencia en las tormentas, de encontrar gozo en servir a los demás y de renovar nuestras mentes mediante su palabra. Estos principios no son solo ideas para admirar, son caminos prácticos que podemos recorrer cada día. Jesús nos ofrece más que un alivio momentáneo. Nos invita a una transformación profunda, a una vida llena de propósito, paz y gozo que trasciende nuestras circunstancias. El camino puede ser desafiante, pero nunca estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del trayecto, fortaleciéndonos, guiándonos y renovándonos. Él nos llama a vivir de manera diferente, a soltar las cargas que llevamos y a confiar plenamente en su amor. Si estas reflexiones han resonado contigo, te invito a dar el siguiente paso. Intenta poner en práctica estos secretos en tu vida y observa cómo pueden traer transformación. Comparte en los comentarios qué fue lo que más te habló o alguna experiencia en la que viste a Dios obrar en medio de las dificultades. Sería maravilloso escuchar lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora quiero invitarte a ser parte de este mensaje. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video y comparte este contenido con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tú puedes ser un instrumento de Dios en la vida de otra persona al difundir estos mensajes de esperanza. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Hasta el próximo video.